Hola amigos de Cusco Social. Para mí es un enorme placer estar con a quien yo considero un amigo, Óscar Cáceres Quispe. Alguna vez nos tocó hacer una investigación juntos. Ambos somos admiradores de Agustín Gamarra como personaje histórico. Yo creo que ahí empezó nuestra amistad como historiadores. Y este último 24 de julio, en la Municipalidad del Cusco, él junto a Alfredo Quispe Camargo, que es el coautor de este excelente libro que justo acabo de terminar de leer, es El último virrey del Perú y la independencia del Cusco 1821-1825. Creo que es muy oportuna la publicación porque justamente estamos en el bicentenario de ese periodo en el que Cusco se convirtió en el epicentro de las decisiones virreinales. El último respiro del virreinato se dio en Cusco. De Ujú. hecho, el virrey La Serna decide mover la sede del virreinato del Perú hacia la antigua capital de los incas, hacia la antigua capital del Tahuantinsuyo. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, estimado Guillermo. Agradecerte la entrevista y me da gusto de que hayas leído el libro. El libro es una producción intelectual de bastante esfuerzo, de investigación, implica recursos, logística, tiempo y además algo muy importante, ¿no? Uno entrega dentro de un libro parte de su vida, ¿no? Su pasión, sus sentimientos, sus emociones y el resultado de la investigación que hemos desarrollado con Alfredo Quispe Camargo es eso, es contar la historia que hacía falta, ¿no? Y devolverle el prestigio a nuestra ciudad, a la ciudad del Cusco, que justamente en este periodo desde 1821 hasta 1825, como ya lo habías indicado, vuelve a ser pues el epicentro, ¿no? Vuelve a ser el centro de la resistencia, en este caso del proceso independista, ¿no? Y el virrey del Perú, don José de la Serna, se había instalado en la capital del imperio incaico, ¿no? Entonces, para nosotros ese ha sido el elemento que más nos llamó la atención, nos empujó a hacer investigación, a enclaustrarnos prácticamente en el Archivo Regional del Cusco, en el Archivo General de la Nación, a hacer recojo de información en la hemeroteca de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, hacer entrevistas, indagaciones, análisis, debates, y el resultado es el libro que hemos publicado, ¿no? Oscar, el libro está muy bien documentado. Yo quiero ¿Mm? empezar con una conversación que tuve con la doctora Sobrevilla. Eh, Tú sabes que ella ha investigado profundamente este periodo y además ha investigado a Bolívar, sobre todo el material epistolar que tenía el Libertador. Y yo le pregunté por este tema que a todos los historiadores cusqueños nos toca, que es ¿por qué la animadversión de Bolívar con Cusco y sobre todo con las Gracias. élites indígenas? Y ella me dijo algo que me le dio todo el sentido del mundo, porque fueron sus enemigos. Y creo que esa es la mejor respuesta. No hay un tema, no hay un tinte racista, no hay un tema. Él entendió Ujú. justamente que la resistencia final del realismo peruano estaba en el Cusco. Y justamente fue subvencionado económicamente, simbólicamente, ¿no? Le dijeron, ven al Cusco, lo arroparon, es decir, estas élites lo arroparon. Y claro, finalmente tanto los criollos cusqueños como los españoles, los realistas cusqueños, con la élite indígena, los que reciben todo este legado de el Cabildo 24 electores, ¿no? Toda la élite indígena se convierte en el soporte del rey de España y en el soporte del virrey La Serna. Entonces, es Así es. obvio que Bolívar los considerara sus enemigos en ese tramo final. ¿Cómo fue, Oscar? ¿Cómo es que se constituye todo este soporte y este arropar al último suspiro del realismo en estas tierras?
Sí, Guillermo, suena contradictorio la historia y el comportamiento social, sobre todo de la ciudad del Cusco, entendiendo que la ciudad del Cusco fue pues también el núcleo, la médula, de donde germina también la resistencia hacia los españoles, la resistencia hacia la corona. Recordemos el levantamiento de Manco Inca. Recordemos también el levantamiento de Tupac Amaru, ¿no? Y finalmente también el levantamiento de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, ¿no? Y uno puede entender que el Cusco fue pues el centro de la resistencia de la corona española. Pero en este último tramo de la independencia, el Cusco muestra a claras luces y la documentación está ahí, no es una invención, no es fantasía, esto no es literatura, es totalmente objetivo, esto es historia, con H mayúscula, hay que decirlo así, y no podemos contrariar, ¿no? Lo que ha pasado en la vida real, ¿no? Lo que ha ocurrido. Y el Cusco pues se volvió realista, pero hay que precisar qué sector del Cusco, no es todo el Cusco. Hay una élite gobernante del Cusco, la Real Audiencia, el Cabildo, los regidores, los comerciantes más adinerados, la iglesia, el clero cusqueño, obviamente, ¿no? O sea, la burocracia, se podría decir, española pues, ¿qué hizo? O sea, es recibir al virrey. Es más, ni siquiera recibirlo, sino la élite cusqueña lo invita al virrey La Serna a que pueda venir. Hay una carta muy interesante, es la carta de la Real Audiencia del Cusco, en el que se dan por enterado que el último virrey del Perú, estaba pues en Jauja, estaba en Huancayo, y si uno lee en extenso la carta, pues la carta es netamente pues realista, fidelista, ¿no? Inclusive le dicen al virrey, oiga señor, una personalidad de su cargo y una figura tan importante como usted representando a nuestro rey de España, no puede estar pues en un pueblo tan oscuro como Huancayo, ¿no? Sin ciudadanos de su altura y sin una secretaria. Lo invitan, ¿no? Venga usted a la ciudad del Cusco, que es la capital del imperio incaico, y además es pues el lugar donde varias veces este levantamiento contra los españoles había fracasado y por lo tanto era la mayor muestra, ¿no? De fidelismo español, ¿no? Y hay que me encanta que hayas hecho eso, Guillermo. Hay que asociar esta lectura, el libro, con el libro que escribió Donato Amado, ¿no? Donato Amado, El estandarte real y la mascapa hecha. Uno cuando lee el libro y la estandarte real y la mascapa hecha puede entender dos cosas. Uno, ¿por qué fracasa o finalmente, ¿por qué Tupac Amaru no toma la ciudad del Cusco, ¿no? Porque había una clase incaica noble que había hecho una alianza política con los españoles y estos incas nobles, ¿no? Descendientes directos de los incas, tenían beneficios dentro de la administración colonial y por lo tanto el que uno mostrara mayor fidelidad a la causa española, obviamente que iba a ser compensado. Entonces, y el comportamiento, pues, de los 24 electores de las 8 parroquias del Cusco lo muestra, ¿no? Precisamente en el levantamiento de Tupac Amaru y en este último proceso de la independencia. Oscar, en las conclusiones de tu libro, tú mencionas algo que a mí me ha tocado estudiar también, ese gran miedo que se genera en el Cusco Ujú. a partir primero de la rebelión de Tupac Amaru y luego de la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua. El Cusco estuvo sitiado, es decir, tú tienes una ciudad que vivió meses de zozobra, ¿no?
vamos a caer en manos de rebeldes, no sabemos qué va a pasar, nos van a Ujú, quitar nuestros beneficios, nos van a quitar nuestras tierras. Mm, El Cusco estuvo sitiado, es decir, no tuvo suplementos alimentarios, ¿no? O sea, al Cusco le tocó vivir momentos difíciles. Entonces, ujú, ese miedo sí, que Charles Walker trabaja bien con el gran ujú, miedo, le dice primero, la gran rebelión deja un gran miedo, ¿no? ujú. Nos ha tocado conversar en extenso sobre este tema de Fernando Tupac Amaru y justamente el miedo a su legado, ¿no? Es el miedo que se generó. ¿Cuánto de ese gran temor que vivió el Cusco se ve reflejado en este periodo de defensa del virrey La Serna? Totalmente hay una evidencia clara de un trauma social. Eso es lo que pasa en la ciudad del Cusco. Hay el manejo político del miedo. Los españoles manejaron estratégicamente y políticamente este síntoma emocional de manera general en sociedad y es totalmente claro y es entendible en el sentido de que, imagínate, hacer una sentencia a Tupac Amaru en la Plaza de Armas del Cusco, en presencia de la multitud, en presencia de las principales autoridades, y haya un tema de cercenamiento de su cuerpo y lleven distintas partes de su cuerpo a las regiones donde él se había levantado, y además todavía continuar con la persecución de aquellos que habían acompañado a Tupac Amaru y finalmente a sus menores hijos sentenciarlos, pues, a, a un tema de presidio, ¿no? Eterno, ¿no? Hasta el final de sus días, y pasó, pues, con Fernandito Tupac Amaru, quien finalmente, pues, falleció en España, ¿no? Entonces, agrégale a ello el levantamiento de los hermanos Angulo y Mateo Pumacao donde la corona española, no satisfecho con las sentencias que le dieron a los hermanos Angulo y a Mateo Pumacagua, ya, porque fueron sentenciados a morir, a muerte, sino también que les quitaron sus propiedades a sus hijos, ¿no? Eh, Tengo recuerdos todavía cuando estaba revisando documentación en el archivo y encontraba cartas de los hijos de Mateo Pumacagua, donde le piden a Agustín Gamarra que por favor, le dieran un tema de pensión a los hijos. ¿Por qué? Porque estaban pasando mendicidad. O sea, los hijos de los hermanos Angulo estaban pidiendo limosna en las calles, dormían en las calles, por el simple hecho de haber sido, pues, hijo de un personaje que se había levantado contra la corona española. Entonces, y la sociedad que fue testigo, uno, de la sentencia cruel, desgraciada, maldita que hicieron pues a Tupac Amaru, y finalmente la persecución que hubo, y agregándole a ello, cómo habían sentenciado también a los hermanos Angulo y les habían quitado sus propiedades. Y todo aquel que se levantara contra la corona española, pues acababa de esa manera. Que además Entonces, estaba fresco, ¿verdad, Oscar? Porque estamos hablando de pues, 1814. O sea, así es, el virrey llega 6, 7 años después, el 21. así es, 1821, en diciembre de 1821 ya estaba el virrey. Algo también importante, y he mencionado en el libro, que en este último proceso de la independencia también hay algunos reincidentes que se levantan contra la corona española. Pero ellos ya no están en la ciudad del Cusco, sino salen de la ciudad del Cusco, entre ellos está el mariscal, no, 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 el guerrillero Marcelino Carreño, es uno de ellos, y también los hermanos Auqui, ¿no? Los hermanos Auqui, que finalmente son sentenciados, son capturados en un inicio, y por ser reincidentes, porque habían apoyado a los hermanos Angulo, finalmente fueron sentenciados a morir. Entonces, esto es una evidencia clara de que todavía estaba fresco cómo se perseguía todo aquel que se levantaba contra la corona. Imagino, ¿no? Que dentro del comportamiento social de la ciudad del Cusco
había pues el temor de levantarse y sufrir la represión que iba a haber en caso fracasara la revolución. Otro tema, Oscar, que a mí me gusta mucho porque tú das cuenta pormenorizada de las cuentas, es decir, del estado económico que Ujú. sustentó, que sustentó Así es. además triunfos Sí, realistas. sí, 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 Hubo sí. batallas en las que el ejército patriota sufrió derrotas justamente gracias al apoyo que recibieron los realistas del Cusco. Y hablas algo que está sucediendo actualmente en Cusco. Cusco tiene recursos mineros que ayudan a sustentar su economía. Ahora tenemos toda Ujú, esta, tanto en Espinar como en Chumbivilcas, pero tú mencionas a los mineros chumbivilcanos de ese tiempo ujú. sustentando al ejército realista. ¿Cómo se da esta figura? Mira, ni bien llega el virrey La Serna a la ciudad del Cusco, lo primero que hace, uno, instalar la imprenta. Eh, ¿Por qué? Porque a partir del imprenta uno podía sacar los periódicos y con los periódicos uno podía tener una batalla ideológica, ¿no? Un medio de comunicación como el periódico de la época que era bastante leído y era una herramienta bastante útil para el manejo estratégico, porque con los titulares, con los medios de comunicación, tú podías levantar la moral del ejército como también destruirlos anímicamente, ¿no? Entonces, uno fue instalar la imprenta. Segundo, instaló la Casa de la Moneda, porque entendía el virrey La Serna que tenía que subvencionar un ejército realista. Y este ejército realista no iba a pues pelear de manera gratuita, sino había que pagarles, ¿no? Había que comprarles uniforme, habría que también subvencionar el tema de la comida, la alimentación, las armas, comprar caballos y finalmente, ¿no? Darles un tema de estipendio económico, ¿no? Entonces dispuso el virrey La Serna que se haga un tema de recaudación, ¿no? Entre todos los ciudadanos, los comerciantes mayores y los comerciantes menores en la ciudad del Cusco. Otro tema de recaudación fue las iglesias, ¿no? Primero fue una recaudación forzosa porque el virrey necesitaba pues recaudar dinero, ¿no? Y después recurrió a una recaudación voluntaria, ¿no? Y en la recaudación voluntaria uno se da cuenta quienes a través de manera voluntaria iban a apoyar al ejército realista, en este caso al virrey, ¿no? Y finalmente también había este tema de recaudación de los metales, ¿no? Que en muchos casos estaban en las iglesias, ¿no? Las iglesias pues tienen joyas, tienen cáliz y materiales en oro, en plata, y no recuerdo exactamente el nombre, creo que le llaman chafonería, ya que es de material que puede ser fundido y finalmente tú puedes amonedar, ¿no? Claro. Entonces, a eso recurrió el virrey. Y algo muy importante, ¿no? Que en muchos casos este mineral, ya, el oro, la plata, se desviaba, ¿no? Se desviaba, ¿no? Porque imagino que en términos económicos el virrey no pagaría pues al precio que estaría pues en el mercado, ¿no? Claro. Entonces tuvo que recurrir a algunos decretos donde indicaba y sancionaba a todo aquel que desviaba el metal. Y esto pasaba pues en Chumbivilcas, ¿no? Y cerca de Arequipa, ¿no? Que este metal en muchos casos iba a ser llevado hacia Potosí, que era otro lugar donde también se hacía pues amonedación y trabajo en plata y en oro, ¿no? Entonces, él sancionaba eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él quería como que monopolizar, ¿no? Los minerales para de esta manera pues tener recursos y pagar al ejército, ¿no? Oscar, quiero felicitarte por el trabajo. El libro está a la venta en Cusco. Dinos dónde lo pueden ubicar. Eh, a mí realmente me parece audaz de tu parte, porque este es un tema polémico. O sea, creo que dentro de la narrativa histórica hay posiciones.
Hemos visto, no sé si has podido ver la polémica de José Carlos de la Puente Así es, con el Capitán América y este tipo exactamente. de difusores, ¿no? Ajá. Y aquí no se trata de tomar partido por un bando, la historia no es una barra brava, la historia es lo que es y es justamente trabajo de archivo y entender que la historia no es blanco-negro, tiene una serie de Es, matices de grises, ¿verdad? es lo que es. No, totalmente de acuerdo, Guillermo. Créeme que he tenido muchos problemas con la investigación. Muchos me dijeron que era antipatriota, porque anticusqueñista, inclusive algunos mencionaron, porque ¿cómo vas a narrar una historia donde los cusqueños hemos apoyado al virrey La Serna, le hemos recibido de manera tan gloriosa entre arcos de flores, le hemos extendido alfombras, le hemos dado la casa más preciada, que es la casa de Pablo Mar y Tapia. Finalmente, la clase noble del Cusco, ¿no? Estos comerciantes mayores y menores, le dieron desde cortinas, muebles, utensilios, persianas, alfombras, para tener, pues, no, la residencia donde él iba a estar, donde iba a estar el virrey, ¿no? Iba a ser la residencia más cómoda. Y así fue, y así fue. Y no solo eso, sino que también, miren, o sea, la Real Audiencia, los regidores, dispusieron de que se limpiara, se blanqueara la ciudad, Exacto. se empedrara el centro histórico, Mejorar porque la imagínate, iluminación, lo vi en tu exacto. libro. O sea, había que poner iluminación de noche porque era oscuro y una serie de cosas. Y finalmente también sacar las chicherías, las cererías, las sombrerías porque daban un mal aspecto, ennegrecían las paredes de la ciudad, ¿no? Estos negocios tienen que salir fuera. Imagínate, o sea, todo con la intención de agradar al virrey. O sea, más obonería no podía haber, pues. O sea, imagínate el actuar de estos regidores, miembros del cabildo que tenían esa intención. Y no solo eso, sino que organizaron corridas de toro, en el cumpleaños del rey de España, o sea, hicieron fiestas, poesías, brindaban en nombre del rey y había pues, abrazaban el fidelismo español como en ningún cualquier otro lugar, ¿no? El Y eso último también, bastión de América. No olvides, claro, y Cusco eso, era el único lugar del que así se es. mantenía eso. Y esto tiene una explicación clara y no lo digo yo también, o sea, finalmente termino dándole la razón a Charles Walker, por ejemplo. Charles Walker dice, ¿no? En su libro de Tupac Amaru a Gamarra, ahí cita claramente que la mayor élite, ¿no? Española, la mayor élite española, los titulados, aquellos hombres que tienen bastante arraigo español, tuvieron mayor concentración en dos ciudades. La primera, Lima. Y la segunda ciudad con mayores titulados fue la ciudad del De Cusco. Cusco. Imagínate, o sea, hay un sentido lógico. Entonces, y eso no se puede negar, pues, ¿no? No se puede negar. Hay una serie y hay otra explicación, que es una explicación económica. Así Los es, títulos venían con exoneraciones tributarias, o sea, así es. ¿no? Y además con beneficios. De hecho, la élite indígena, a mí me tocó, gracias a una invitación de nuestro común amigo Martín Romero, hacer una exposición sobre el vínculo del Cabildo 24 Lectores y Gamarra. Ujú, Y tuve que llegar a la conclusión. Lo que sucede es que esa élite, esa élite indígena de los descendientes justamente de las panacas, tenía un vínculo al estilo de casa nobiliaria con así es. España, ¿no? Tenía tributos Ujú, especiales que se le otorgaban, exoneraciones tributarias que ellos no pagaban y por supuesto ujú, todo eso con un espíritu republicano como sucedió realmente. Bueno, luego Gamarra hace un híbrido del tributo indígena para no ujú, dejarlos sin ingresos económicos, pero hay que entender que justamente esta élite estaba protegida económicamente por la corona española. Entonces, era lógico que haya una defensa. No es solo
un tema de idiosincrasia o de ideario, ¿no? Así es. Había un tema, un real vínculo económico con estas élites Además, mire, además les daban administración de tierras. O sea, y de indios aparte, exactamente. y fuerza de O trabajo. sea, a- uno, al ser cacique, no solamente gobernaba una buena porción de tierra, sino también administraba en nombre de la corona española, o sea, gobernaba pueblos, que hoy en la actualidad muchos de esos pueblos son provincias y son distritos, ¿no? Correcto. Recordemos a Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru era cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimán, que Surimán. hoy en la actualidad son pues distritos. Entonces, ese tipo de cargos pasaba pues también por los 24 electores de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco y además estaban exonerados de pagar tributo. Y otra cosa más importante, creo yo, es que podían utilizar distintivos reales, ¿no? Al mismo estilo de la corona española, ¿no? Y los incas nobles hacían una especie de simbiosis, de sincretismo en el tema de los trajes. No solamente en el traje, sino también en los escudos nobiliarios, porque empezaron a tener escudos nobiliarios y muy claramente se señalaba quién podía llevar pues la mascapaicha, ¿no? Entre ellos debían elegirse y al momento, ¿no? De pasar en la procesión del Corpus Christi, este personaje que llevaba la mascapaicha, que era el alférez real, o sea, imagínate, era pues colocado en la parte principal y encabezaba la procesión. El Y máximo era, honor. por supuesto, era prácticamente la gloria, era una distinción, no cualquiera podía hacer Correcto. eso. Entonces, y eso para elegir al, al representante, al alférez real, tenía que pasar pues por una especie de negociación política, porque había tantos miembros de las panacas reales que finalmente ambicionaban, y dentro de eso estaba Tupac Amaru. Y el ser parte de la nobleza inca dentro del periodo colonial era pues ser fidelista español. Sí, claro. Así era. Así era. Era parte de eso. Don Oscar, ¿dónde podemos encontrar el libro? Miren, lo pueden adquirir, ya hemos hecho la distribución en varias librerías, está entre la Avenida La Cultura, al frontis de la Avenida La Cultura, también lo pueden encontrar en la Plaza de Armas, en la librería Génesis, ¿no? El que está cerca a Santa Catalina, ahí también lo pueden adquirir, o también nos pueden escribir al número de celular para hacer el envío correspondiente, ¿no? Ahí vamos a adjuntarlo. Oscar, me vas a dar tu número para todos los Es, interesados. Lo recomiendo, de verdad. El último virrey del Perú. Una parte de la historia que quizás no nos han contado muy bien y que así Oscar es. ha documentado escrupulosamente desde los archivos. Y justamente para agregar, o sea, y para que la historia esté completa, ¿no? O sea, ¿y por qué la independencia en el Cusco, ¿no? Porque finalmente después de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, donde pelea finalmente el ejército de Bolívar, ya no pelea San Martín, porque el virrey La Serna, pues, le ganó la Correcto. batalla de Ica, la batalla de Torata, la batalla de Moquegua, vuelven a tomar Lima, o sea, la independencia peligraba. Entonces, ya pues es Simón Bolívar con Gamarra, Sucre, quienes no, Miller, dan Miller, dan pues el último proceso final de la independencia, la batalla de Junín y finalmente la batalla de Ayacucho. Y entendiendo, después de la batalla de Ayacucho, comprendiendo de que la ciudad del Cusco era el último bastión realista, ¿no? Donde estaba el virrey y habían mostrado bastante fidelismo hacia la corona española, obviamente, pues el ejército libertador tenía que hacer algo, ¿no? Eh, y decidieron ir a la ciudad del Cusco para finalmente, en el corazón, el último bastión realista, hacer la última proclama de la independencia del Perú.
Y ese acto lo hizo el general Agustín Gamarra, un 9 de enero de 1825. Ahí se Este año. entiende. De Ajá, hecho, este año, en esos días previos, nos comunicamos para ver qué podíamos hacer. Me así acuerdo, es. Oscar, que los dos preocupados porque no veíamos respuestas desde la municipalidad o desde otros, pero le pregunté también a la doctora Sobrevilla, a Natalia, y me dijo algo que me dejó pensando. Hay efemérides que los pueblos recuerdan con cariño y otras con un poco de vergüenza. Así Y es. eso es justamente lo que pasaba con este efemérides del 9 de enero, porque claro, a nadie le gusta ser el último de la cola, el último de la Así fila y es. los más realistas. Entonces ella me explicó un poco, no es que el Cusco no quiera celebrar, hay efemérides que a veces pasan desapercibidas justamente por una autoimposición o una autocensura. Oscar, Así gracias es. por tu tiempo, hermano. A ti, estimado Guillermo, de repente para hacer un spoiler de lo que estoy trabajando ahora último, Dale, dale. se me ha criticado mucho que he escrito una versión muy realista. Me han dicho que soy un historiador hispanista. Ya me han colocado al otro lado de la vereda. Y justamente para hacer un acto de reivindicación, yo ahora estoy trabajando la versión patriota, ¿no? La versión patriota, donde el personaje principal en este caso es Agustín Gamarra y Sucre, ¿no? Quienes finalmente hacen una convocatoria a, al- a lo- a la población más humilde y sencilla, ¿no? Que en este caso pasan a ser los guerrilleros, montoneros, los lanceros, y ellos finalmente apoyan pues al ejército Sus libertador, milicianos. sus milicianos, exactamente. No, o Entonces, sea, yo ahí, Oscar, y para ahondar en el spoiler, porque más sabes que yo he estudiado el tema, así es, exactamente. yo creo que lo que nos toca es reivindicar la gran capacidad política de Gamarra, Sí, porque a Gamarra exacto, le toca entrar obviamente, una efervescencia de mucha gente que se le había jugado por el bando realista, que exacto. pierden pero le toca negociar con esta gente. Ujú, Y él, curiosamente, años después, muestra la solidez y la unidad del Cusco ujú, conservador, que lo hace presidente de la República. O sea, mira esa capacidad de exacto. negociación que tiene. Entonces, con Charles Walker decíamos, eh, Gamarra pasado en la historiografía peruana, porque ha sido escrita en Lima, y la Ujú, doctora Ofelan a mí me dijo en algún momento, señor Román, usted como cusqueño debería de hacer, y justamente por eso es que trabajé ese perfil biográfico que ha sido publicado en varios artículos, pero las grandes capacidades, Oscar, y tú lo ujú, sabes, y yo sé que vas a ir seguramente por eso, de político, de un así político es, que ganó dos elecciones y que así murió es, tratando de recuperar Bolivia. Es un exactamente. personajazo de la historia, Gamarra, realmente. As- es un amante a muerte, a morir, y lo ha demostrado de la ciudad del Cusco. Totalmente. No hubo personaje más querido por el Cusco que Agustín Gamarra. Y precisamente creo que fue la causa de su muerte, porque él pretendió, ¿no?, unir justamente esta confederación Perú-Bolivia y se la luchó para que la ciudad del Cusco sea pues el centro, la capital, ¿no? Y en muchas cartas lo dice Agustín Gamarra, que el Cusco debe recuperar esa importancia cultural y sobre todo política que tuvo en la época de los incas, la de ser capital del imperio más grande. Y lo mismo pretendió pues en la República, ¿no? Eh, qué mentalidad de político, ¿no? O sea, ambicionar, creer y darle, ¿no?, ese sello de identidad. Entonces, Gamarra, durante todo este proceso, y lo muestra también en la independencia, el enorme cariño y la gran identidad que tiene por este proceso de la independencia. Entonces, más adelante vamos a estar ya presentando algunos artículos, parte de nuestro avance de la investigación, para un poco reivindicar lo que ya se nos ha criticado con el último virrey del Perú, y seguramente con eso vamos a complacer
a mucha gente, a muchos de los usuarios que nos están diciendo, ya cuenta la siguiente parte, ¿no? No, Queremos ver el otro lado de la la historia. historia muchas veces no es complaciente, Oscar. O sea, no, nos encantaría que todo el mundo esté contento, ¿no? Imagínate ese es el tema. Los historiadores, bueno, tú sí has entrado en política, pero los historiadores no somos políticos, no tenemos que contentar a todo el mundo. La historia es lo que es, ¿no? La historia es Así lo es. que hay. Un fuerte Sí, pues abrazo, Oscar. Felicitaciones por esta a ti. publicación y esperaremos con muchas ansias ese documento reivindicativo de tu parte. Así es. Muchas gracias, estimado Guillermo. Un abrazo también para ti. Un abrazo.